El día de hoy tengo conmigo al escritor Mario Heredia y el pretexto para hablar con él es su último libro, Hijo de Tigre, que es la biografía de Juan Nepomuceno Almonte, conocido, hay que decirlo así, como el hijo de José María Morelos y Pavón. Me da muchísimo gusto, Mario, que esté aquí con nosotros. ¿Cómo está? Gracias, muy bien, gracias. Pues es una novela, más que una biografía, es una novela sobre este personaje. Novela biográfica sobre un personaje que, pues desde que uno es niño y le están enseñando la historia de México, sí sorprende, ¿no? A ver, déjeme dar el primer dato. El que haya sido hijo de un sacerdote, al mismo tiempo hijo de un célebre héroe de la independencia mexicana, pero que haya participado también en la solicitud a Napoleón III para que, pues, a invitarlo a venir a sus tropas, por lo pronto a México. Yo podría dejar ahí un poco de condimento para hacerle la pregunta directa. ¿A usted por qué le interesó este personaje? ¿Por qué dedicarle justamente una novela? Mire, pues me han preguntado esto muchas veces. Yo creo que cualquier ser humano tiene el derecho de que hagan una novela sobre su vida. En este caso, yo quería alejarme un poco de mí. Pensé que buscando un personaje del siglo XIX podría alejarme un poco de a diferencia de otras novelas que he escrito, pero no, fue al revés. Me fui involucrando con él. Y bueno, un parte es Juan Nepomuceno Almonte y y un poco también soy yo, ¿no? El que está ahí en esa novela. A mí lo conocía este personaje, no sabía mucho de él, sabía que era hijo de Morelos, que había participado con esta comitiva cuando fueron a pedir a Maximiliano, ¿no? A ofrecer el trono, pero me fui involucrando con él allí, investigando su vida y pensé que podía lograr hacer una novela interesante, ¿no? Ahora, déjeme ver despacio. La manera como está construida la narrativa es un personaje a quien Juan Nepomuceno le cuenta su vida, ¿no? Es decir, hay una Ah, conversación a dos voces, que eso lo vuelve muy mm, sabroso, pues. mm, Esa es una parte de la novela. La novela comienza con los últimos años de Almonte en París, que se sabe muy poco de él, entonces yo lo pongo a actuar en estos últimos años en París, y algunos capítulos es un personaje que está contando lo que le narró Juan Nepomuceno Almonte. Entonces yo quise hacer una novela más dinámica. Entonces, por un lado está Almonte viviendo en París sus últimos años, por otro lado Almonte está leyendo una novela, entonces hay una novela dentro de la novela y es una novela sobre la independencia, sobre unos personajes que viven en la independencia de México. Y por otro lado, meto algunos documentos, algunos son apócrifos, otros son verdaderos, para ir creando con todo esto, pues al ser humano, ¿no? Un ser humano que si tuviésemos enfrente, yo quisiera preguntarle, ¿cómo, ¿cómo lo habría visto su época? O sea, ¿le reconoce su época ser hijo de un personaje tan importante? ¿Su reputación tiene que ver con el padre, tiene que ver con su propia biografía? O sea, imaginémonos que lo tenemos hoy frente a nosotros, ¿en qué lugar estaría, digamos, del escenario público? Eh, es un personaje que a mí me interesó primero por ser hijo de un héroe, ¿no? Ser hijo de un personaje tan importante como el Siervo de la Nación. Yo siempre he pensado que los hijos de estos monstruos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, los hijos de algunos escritores famosos o de algunos héroes, como se les llama, que yo no creo en los héroes, pero bueno, en estos personajes, pues obviamente los hijos traen la carga, ¿no? La carga Mm. terrible, ¿no? De estos padres. Eh, Aparte que Juan Nepomuceno pues no lleva el apellido de Morelos porque Morelos era cura, entonces Morelos no le podía dar su apellido, pero sí lo reconoce y Juan Nepomuceno va a pelear con Morelos las primeras batallas. Morelos lo nombra general brigadier a los 12 años, ¿no? Del ejército de Mulantes, este ejército de niños que había en la guerra de independencia. Después Morelos, al ver que iban perdiendo, Morelos lo manda a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Y ahí es cuando Juan Nepomuceno se entera de que a su padre lo van a fusilar, ¿no? Dentro de la novela está esa carta que le escribe Morelos, que es una carta muy conmovedora donde le dice que lo van a fusilar, ¿no? Entonces,
todo esto fui pensando, ¿no? En cómo se enfrentaría Almonte a todos estos momentos, ¿no? Él regresa después ya al México independiente, pero regresa como el hijo de Morelos, ¿no? Entonces, obviamente, en este siglo XIX tan convulso, pues vive muchísimas cosas. Es de los primeros embajadores que se van a representar a México, a Europa, a Sudamérica. Lucha con Santana, ¿no? Se va con Santana a pelear Texas, ¿no? Está él en el Álamo, lo apresan en Estados Unidos. En fin, es una vida realmente pues muy llena de momentos muy interesantes, ¿no? Ahora, El, sí, él tiene una relación estrecha con Santana y estrecha con Juárez. O sea, realmente parecía alguien que puede conectar personajes que vistos a la distancia parecían ser muy distantes, ¿no? En carácter, en estilos. Ya luego uno cuando va al Panteón de San Fernando se da cuenta que estaban más cerca, por lo menos sus cuerpos, de lo que uno supone. Pero bueno, ¿cómo podía ser un personaje que estaba justamente en todas esas escenas? O sea, con Morelos, con Santana, ¿no? Con Maximiliano, con Juárez. Hombre, en un descuido nos lo encontramos con Emiliano Zapata, lo que pasa es que la vida ya no le daba. sí, precisamente por esta vida que tuvo, ¿no? Por tener este estigma y muchos pueden pensar qué maravilla ser el hijo del héroe, ¿no? Pero también qué responsabilidad él quería ser como su padre, ¿no? O bueno, yo así lo pongo, ¿no? Él quería lograr algo como su padre. El siglo XIX, recordemos que pues estaban las luchas entre liberales y conservadores. Él desafortunadamente toma el bando conservador, y bueno, pues viene la derrota, ¿Cómo ¿no? te lo Viene la derrota. explicas? ¿Cómo explicarse que el hijo del siervo de la nación, y es que uno supondría que Morelos era un liberal, quizá me estoy extralimitando en lo que digo ahora, pero ¿cómo ocurre que el hijo se vuelve conservador, a menos que ese péndulo sea más normal de lo que uno supone entre padres e hijos? En primer lugar, no podemos hablar no podemos hablar de ellos como en esta época, ¿no? Estamos ¿Ok? hablando del siglo XIX. Número dos, Morelos muere joven. Los héroes en México son héroes porque mueren jóvenes, ¿no? Siempre se toma esto, o en México o en todos lados, ¿Qué ¿no? edad ¿Qué tenía hubiera pasado Morelos con cuando lo fusilaron? pues Morelos tenía, no recuerdo ahorita exactamente, pero ha de haber tenido 30 y tantos años, ¿no? Entonces realmente era un hombre joven, pero ¿qué hubiera pasado con Morelos si hubiera vivido más tiempo, ¿no? Eh, no lo sabemos, ¿no? Claro, claro. Y sin embargo, esto no nos lleva a explicar por qué el hijo se vuelve conservador. ¿Porque vivió más No, tiempo que el papá? no, precisamente porque no podemos nosotros pensar en el hijo como una copia del padre, ¿no? Ujú. El hijo tiene una educación completamente diferente, se relaciona con personajes diferentes. Él quiere ser presidente de la República. Hay un momento dado en que él quiere ser presidente de la República, pero fracasa. Eh, Después él recordemos que en esa época esto de conservadores y liberales de pronto lo ponemos como los buenos y los malos, ¿no? Los liberales son los buenos y los Claro. conservadores los malos. A mí no me gusta eso, ¿no? Y yo no quise hacer una novela histórica en el sentido de que llegáramos a una conclusión de que fue traidor o que no fue traidor o etcétera, sino una novela más íntima, humanizar al personaje, humanizarlo con claroscuros. O sea, no fue ni bueno ni malo, no fue el traidor, no el Claro. maldito del siglo XIX. ¿Por qué ponerlo así, no? Déjame irme a corte, Mario, y regresamos a seguir hablando de esta novela tuya, Hijo de Tigre, sobre la biografía de Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón. Regresamos. Mario, antes de irnos a corte, dijiste que a ti te incomodaba esta descripción del siglo XIX entre buenos y malos, siendo los conservadores los malos, ¿no? Los liberales los buenos. Sin embargo, esos son los libros de texto que nos entregaron en primaria desde que comenzó uno a estudiar. Es decir, esa narrativa nos la inculcaron casi, ¿no? Sí, Mm. de manera crítica.
Y en ese sentido tiene razón, ¿no? Es un poco injusto que con estos lentes nos pongamos a leer aquella época. Eh, ¿Cómo describirías tú a los conservadores en el siglo XIX si no hubieses estudiado con esos libros de texto? A ver, si pudieras un poco... Es que quizá, mira, mi novela habla de un personaje que le tocó vivir este momento, le tocó ser hijo del héroe, le tocó quizá equivocarse e irse con el bando conservador, pero no estoy yo haciendo un análisis político de la época. Mi novela trata del personaje, del ser humano, cómo se sabe muy poco de él realmente, ¿no? Por ejemplo, sus últimos años en París, ¿no? Yo por eso ahí comienza la novela, con este personaje solitario, bueno, con su mujer, que vive pues el exilio triste, que no puede regresar a México, ¿no? Él no quiere regresar a México, no quiere regresar a México como un traidor o como derrotado, ¿no? Más aún en la novela hay mucha ficción y dentro de la novela hay una parte donde se supone que hay una esperanza para él de poder regresar a México. No digo más porque es parte de la trama del final de la novela, pero ese precisamente no dar juicios de valor, porque para mí una novela no se deben dar juicios de valor. En muchas entrevistas me han preguntado, pero ¿era héroe? ¿Era traidor? Al final de la novela, ¿cómo queda él? Nos queda como un ser humano que fracasa, ¿no? Un ser humano que fracasa, pero nada más. Sí, ahora, es un personaje de su época, ¿no? Y es inevitable hablar de la época. Y esa era la siguiente pregunta que te quería hacer. Tú te metes a la vida íntima, casi a los pensamientos secretos, digamos, de un personaje. Tratas de imaginarlo, de explorarlo. Decías, incluso tu propia experiencia vital te sirvió. Pero todo eso ocurre en un contexto, todo eso Claro, ocurre en una época. Y entonces este personaje te sirve para describir la época. Eh, claro. y aquí es un poco lo que te preguntaba hace un momento. Ese siglo XIX, si tú lo tratas de escribir como una sala o como un jardín, ¿cómo era ese siglo XIX de Juan Nepomuceno? Ese siglo XIX era un caos, ¿no? Pensemos en este México inmenso, sin comunicaciones. Por ejemplo, cuando Santana y él y el ejército mexicano van a pelear a Texas, bueno, traen un ejército desde Oaxaca, ¿no? Entonces podemos ahí imaginar lo que fue cruzar este país, pues que no se conocía la gente que vivía en Sonora o sea, no había ninguna comunicación entre ellos. Era un país todavía que se estaba apenas creando, ¿no? Era un país, digamos, que estaba, pues, comenzando a formarse. Entonces, dentro de este contexto, eh, pues, yo también quise un poco mostrar como al monte como un reflejo de este siglo tan complejo, ¿no? Tan complicado, tan convulso. Este, en un momento dado, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, Bolívar con los libertadores que estaban en Sudamérica, hay un momento que en Perú se piensa entrar también un emperador, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? No porque fueran traidores, sino porque buscaban la manera de llevar una estabilidad Sí. el país. No quiero decir con esto que estuviera bien, porque vuelvo a lo mismo, yo no hago juicios de No, valores, pero a lo ver, que se estaba dando, se ¿no? pensó en algún momento que Washington pudiera ser el primer emperador de Estados Unidos. Fue Washington el que no quiso. En el caso brasileño, Claro, el rey se mudó a vivir a Brasil. O sí, sea, sí claro, era una sí, sí, sí. solución frente al caos, ¿no? Ujú. Por eso te preguntaba hace un momento qué querría decir ser conservador en aquella época, porque supongo que tenía que ver con conservar lo poco que quedaba de un país Exacto. devastado, ¿no? Sí, y bueno, por otro lado también un poco, bueno, Juan Nepomuceno Almonte, Riva Palacio, le hace estas canciones, ¿no? Que son terribles. Él era un hombre con rasgos indígenas, ¿no? Que de pronto, pues quiere ser parte de la nobleza, ¿no? Que trae a Maximiliano, ¿no? Entonces le hacen estos canciones terribles, ¿no? Le decían Pamuceno, cuatro orejas, ¿no? Y él era el indito Pamuceno, ¿no? Entonces, por eso digo que es un personaje, pues
que refleja un poco también esta idea. Los mismos liberales se burlaban de él por ser indígena, ¿no? Cuando de pronto pensamos que los liberales siempre van a apoyar a los indios, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que de pronto, si lo vemos desde el punto desde lo que nosotros pensamos hoy, de lo que es un liberal o un conservador, pues es imposible, ¿no? Y la relación con Juárez, antes de cerrar. Digamos, Ujú. Juárez es el que escribe la historia final de ese pleito entre conservadores y liberales, es el victorioso después de pues, penas bastante grandes. ¿Cómo fue la relación entre ellos dos? O en algún momento, si nos pudieras dar una fotografía de esa convergencia Pues vital. no, fue una relación, no fue una relación, no fue una relación amigable para nada. O sea, Ujú. podríamos decir que se odiaban los dos, ¿no? Juan Nepomuceno Almonte representaba todo lo que Juárez no quería y Juárez representaba todo lo contrario a lo que pedía él, ¿no? Juan Nepomuceno Almonte tuvo más relación con Maximiliano, por ejemplo, que con Juárez, ¿no? Ujú. Obviamente, aunque también Maximiliano no lo veía tan bien, ¿no? Hay algunas eh, cartas que se conservan donde Maximiliano pues no deja muy bien parado tampoco a Almonte, ¿Por ¿no? qué? Pues porque lo veía como un hombre acomodaticio, un hombre demasiado ambicioso, y porque también Maximiliano en cierto punto era un poco liberal, ¿no? Por eso también los conservadores al final pues dejan de apoyarlo tanto, ¿no? Porque de pronto traía ideas para un México que no era lo que pensaban los conservadores, ¿no? ¿El hecho de ser hijo de un sacerdote lo marcó Sí, religiosamente? claro, claro que sí. Sí, lo marcó religiosamente y lo marcó más que nada, yo creo que como este hijo, pues bastardo, que aunque vuelvo a lo mismo, lo reconoce Morelos, pero es un muchacho que nunca, que esta imagen paterna y esta contradicción entre que fuera un cura su padre, Lo este, deslegitima. lo deslegitima, claro, y no llevar su nombre, ¿no? Claro. ¿Tuvo hermanos? Tuvo dos hermanos, bueno, en algunos lugares encontré que había tenido dos hermanos, en otras fuentes encontré que nada más había tenido una hermana, pero no se sabe nada de ellos, Nada. No solamente pudiste se habla. incluirlos, digamos, como personajes en la historia. Nada, nada. Yo, sus primeros años, que es lo que le narra a este escritor, pues él ni siquiera recuerda a su madre. Entonces yo lo pongo ahí que de niño recordaba el cabello de la mamá y el olor y algunos detalles del pueblo, pero realmente no se sabe nada de sus hermanos. Pues mucho éxito, Mario, que ya lo estás teniendo, Mario Heredia, con Hijo de Tigre. La verdad es que con esta narración que nos haces se antoja enormemente. Pues espero que sí, porque te quiero decir algo. Muchos escritores son muy buenos para hablar en público. Yo escribo porque no sé hablar en público, entonces una disculpa, porque realmente yo por eso escribo, ¿no? Eres un gran Entonces, conversador, ha sido muy agradable la charla. Te agradezco de veras pues, mucho y pues abrazo hasta allá, hasta Guadalajara, donde te encuentras ahora. gracias. Gracias, Mario. Hasta luego.